Buenos días, soy José Manuel Martín de Bustamante del Hospital Universitario La Paz y hoy os voy a hacer un resumen de los datos que me han parecido más relevantes de este domingo sobre la enfermedad de von Willebrand y otras diatesis hemorrágicas. La primera comunicación se continúa con una de las mencionadas ayer en los Key Points. Se trata de los resultados preliminares del primer ensayo fase 1 sobre la molécula HMB002 en la enfermedad de von Willebrand tipo 1 en humanos. Como ya os mencionó ayer la doctora Quintana, esta molécula es un anticuerpo monoclonal monovalente de administración subcutánea que se une al factor de von Willebrand a nivel del dominio CK terminal. Esto conlleva una protección de la degradación del factor de von Willebrand, aumentando los niveles basales de factor de von Willebrand y factor 8 por su decicalaje a través del receptor del FcRn de la molécula. Todo ello sin afectar a su funcionalidad. El estudio permitía la inclusión de pacientes de 18 a 65 años con enfermedad de von Willebrand tipo 1 y niveles del factor de von Willebrand menor del 40% y del factor 8 menor del 70% de forma basal. El objetivo primario, como en fase 1, era determinar la farmacocinética, farmacodinámica y la seguridad de la molécula. En este caso, se reportan los primeros datos de la cohorte A con la dosis más baja de 20 miligramos. Se incluyeron 3 pacientes con niveles basales de factor de von Willebrand antigénico y cofactor del 23 y 24% respectivamente, y niveles del factor 8 del 43%. Se hizo un seguimiento durante 56 días y no desarrollaron ningún evento trombótico ni ningún otro efecto adverso reseñable. Aunque no era uno de los objetivos del estudio, se objetivó un incremento de los niveles tanto del factor 8 como del factor de von Willebrand del 50% respecto al nivel basal, con un pico máximo a los 8 días y manteniendo niveles más elevados durante 28 días. Aunque los resultados parecían prometedores, no dejan de ser datos muy preliminares, en una cohorte muy pequeña. Actualmente se está reclutando de forma activa para otras cohortes con dosis más altas y posteriormente están planificados 2 brazos centrados en la eficacia. Habrá que estar atentos para ver si estos datos se consolidan y esta molécula se vuelve el primer tratamiento subcutáneo dirigido a la profilaxis en la enfermedad de von Willebrand. Siguiendo con la misma patología, la doctora O'Donnell ha realizado una comunicación muy interesante sobre los objetivos de los ensayos clínicos de la enfermedad de von Willebrand. Ella y su equipo han querido analizar la eficacia de la profilaxis para prevenir los sangrados menstruales abundantes, ya que este es uno de los síntomas principales que las mujeres padecen que tienen esta enfermedad. Para ello, han revisado todos los ensayos clínicos sobre la profilaxis realizados de 2014 a 2024 en la enfermedad de von Willebrand. De los 42 ensayos iniciales, analizaron finalmente 10 tras aplicar los criterios de exclusión. De ellos, el 80% recogían el número de sangrados anuales, que es un objetivo más bien extrapolado de los ensayos con hemofilia, pero solo el 40% recogían datos específicos sobre los sangrados menstruales. En cuanto a los criterios de inclusión de estos ensayos, solo 2 tenían los sangrados menstruales abundantes como criterio de inclusión, pero sorprende aún más el hecho de que el 40% de los ensayos se ofrecían a pacientes que hubieran requerido de tratar 3 o más sangrados espontáneos, pero excluían activamente el sangrado menstrual que hubiera requerido tratamiento. Los autores de esta comunicación concluyen que las mujeres han estado infrarrepresentadas en los ensayos de enfermedad de von Willebrand y que es necesario un cambio de paradigma a la hora de establecer los objetivos de los ensayos clínicos en esta patología, centrándonos más en los sangrados característicos de esta enfermedad, como los sangrados menstruales, y menos en extrapolar objetivos de los ensayos de hemofilia, como puede ser el número anual de sangrados. Otra de las ponencias relevantes ha sido el registro del Royal Free Hospital de Londres sobre las características de 58 personas diagnosticadas o derivadas por trastornos hemorrágicos de origen desconocido en un periodo de 10 años. Analizando esta población, destaca que la amplia mayoría de ellos, el 93%, eran mujeres, con una media de ISTH-BAT score de 9. El principal síntoma de sangrado era el sangrado menstrual abundante en un 63%, seguido de hematomas cutáneos en el 60%, epístasis en el 48%, sangrado posquirúrgico en el 41% y hemorragia posparto en el 37%. El 88% de las mujeres con sangrado menstrual abundante requirieron de tratamiento activo, fundamentalmente ácido tranexámico, con un 40% presentando anemia y un 12% sometida a una esterectomía por los sangrados. En cuanto a hemorragias posparto, el 60% de los partos vaginales y el 77% de las cesáreas desarrollaron una hemorragia posparto, con un 43% de los casos necesitando de transfusión de concentrados de Matías. De esta ponencia destaca el papel del ISTH-BAT como predictor positivo de la presencia de un trastorno hemorrágico subyacente, ya que la mayoría de estos pacientes tenían un ISTH-BAT alterado basalmente. Ya por la tarde hemos vuelto a la enfermedad de von Willebrand. La doctora de Miller ha abordado uno de los temas más en boga de esta patología, el diagnóstico molecular.
Su equipo y ella se han centrado en aquellas mutaciones consistentes en una deleción o una duplicación del gen de factor de von Willebrand, ya que éstas pueden escapar de los métodos habituales de estudio genético, como puede ser la técnica de Sanger o el NGS. Para ello usaron una hibridación genómica comparativa por microarrays. A través de esta técnica han identificado 13 variantes, 13 mutaciones, 4 de ellas no descritas previamente, consistentes en deleciones y duplicaciones, únicas en un total de 26 pacientes. De ellos, el 27 se había sometido a estudios genéticos previos sin detectar mutaciones patológicas. El 62 se realizó este estudio de microarrays a través de un estudio genético basal, y el 12 se lo hizo porque estaba buscando una deleción familiar ya conocida. Por ello, concluyen que el estudio de copias del gen aporta un valor diagnóstico importante y que debería plantearse en aquellos casos que existe unos niveles de factor de von Willebrand disminuidos y que no se ha podido diagnosticar genéticamente a través de la secuenciación habitual. Otra ponencia digna de mención ha sido la de la doctora de Koning, que ha desarrollado un anticuerpo anti-ADAMTS13 humanizado con el objetivo de evitar el desarrollo de la enfermedad de von Willebrand adquirida en los pacientes que tienen que usar un sistema de asistencia ventricular. Los dispositivos de asistencia ventricular producen una pérdida de multímeros de alto peso molecular, mediada por que el ADAMTS13 va a llevar a una destrucción de este factor de von Willebrand, lo que lleva a que estos pacientes tengan un mayor riesgo de sangrado. Este ensayo se ha analizado en un circuito in vitro conectado a un sistema de asistencia ventricular, sangre humana y sangre humana con este anticuerpo, y han analizado tanto el PCA100 como los niveles de ADAMTS13 y los niveles de multímeros de factor de von Willebrand. El anticuerpo consigue disminuir la actividad de ADAMTS13, lo que lleva a una mejora clara del PCA100 y a la normalización de los multímeros del factor de von Willebrand durante al menos 4 horas. Aunque no deja de ser un estudio aún muy preliminar y debe tomarse con mucha cautela, nos plantean la posibilidad de utilizar este tratamiento en el futuro para el tratamiento de los sangrados agudos de los pacientes portadores de estos dispositivos. Con esto concluyo por hoy y os vuelvo a ver mañana con más contenido sobre diatesis hemorrágica.